Muy bien, estamos en esta tercera clase de Derecho Médico, segunda de este módulo. Y hoy vamos a hablar específicamente de la responsabilidad profesional del personal de salud. Justamente eso, la responsabilidad profesional del personal de salud. ¿Qué tenemos por responsabilidad médica? Y para eso extrapolamos a la responsabilidad de todo el personal de salud. Ese término se refiere a la responsabilidad que tiene el médico en el ejercicio de su profesión. Vale decir que si en el ejercicio de su profesión causa daño, causa perjuicio al paciente, tiene que resarcir ese perjuicio siempre y cuando se haya tratado del ejercicio de la profesión. Se puede referir a una responsabilidad administrativa o disciplinaria, civil, penal, etc. Ciencia Médica, un segmento donde reconocidos especialistas de la salud nos hablan de los grandes avances de la medicina moderna, síntomas y tratamientos. Acompáñanos en esta edición. ¿Verdad? O sea, uno no tiene por qué ejercer una profesión que no le corresponde. Así de sencillo. En primer lugar es falta de ética de la persona, ¿verdad? Segundo lugar, puedes hacer un daño a alguien que no viene buscando ayuda, ¿sí? Tercer lugar, lucras con eso. Soy egresado de la Universidad de Monterrey, de Medicina, la Escuela de Medicina ahí la cursamos, y hice mi entrenamiento en el Centro Médico Nacional Noreste, en Monterrey también. Cursamos 4 años de especialidad. La universidad que nos avaló los estudios también es la Universidad de Monterrey. Es esa, otorrinolaringología, Centro Médico Nacional, 4 años de residencia, y tomamos unos cursos, unos fellowships se les llama, o mini entrenamientos para hacer cirugía endoscópica de senos paranasales, base de cráneo, y es lo que hemos estado haciendo en estos 8 años que tenemos ahora que egresamos ya. Bueno, yo creo que el código de ética lo tenemos todos los que ejercemos alguna profesión, ¿sí? O sea, el término ética es realizar un trabajo con profesionalismo, honestidad, ¿sí? Entonces, la ética médica es algo muy importante, un valor muy importante en todo médico que debe de tener antes inclusive de ser médico. Porque en la escuela de medicina no te enseñan, no hay una clase que se llame ética médica. En algunas universidades sí la tienen. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que eso es lo que difiere ser el 1% de los médicos a nivel mundial son los médicos exitosos. Hay 99% de médicos que están en el camino, y por qué no llegan al éxito es porque carecen de ciertas cosas, y una de ellas puede ser la ética médica. Entonces, es un valor muy importante humano, ¿verdad? Principalmente humano. Sí, aquí lo importante es ponerte en los pies o en los zapatos de la persona que tú estás atendiendo. Es algo muy... uno de los valores que nos enseñan en la escuela de medicina es nunca hacer daño, jamás. O sea, si usted entró a mi consultorio con una infección de garganta, yo no le tengo que dar un problema a eso más. Yo le tengo que curar la infección de garganta. Entonces, ahí es donde nace la medicina, el poder ayudar al prójimo, jamás dañándolo más de lo que él ya tiene. Entonces, en denigrar a un paciente, él ya tiene un problema, está buscando una ayuda con un profesional. Entonces tienes que estar de su lado, nunca al lado contrario, tratar de facilitarle las cosas, tratar de entender su situación, en todos los aspectos. Hablando de situación, estadio de enfermedad, situación económica, situación familiar, todo eso se tiene que ver. Una consulta mucha gente no lo aprecia, ¿verdad? Que lo vamos del otro lado para los pacientes. Tenemos mucha gente que nos dice, doctor, es una consultita. Digo, no minimices mi trabajo. O sea, una consultita no es una consultita. O sea, yo, aunque tú no te des cuenta, desde que entras a esta puerta,
que nos vemos a la cara, yo te estoy viendo todos tus ademanes, qué cara traes, qué problemas puedes tener. Todo eso importa, ¿verdad? Y estamos consultando tu problema, ¿sí? Somos 13 ahora. Es una ciudad de casi 400,000 habitantes, que tenemos población flotante donde hace falta de especialistas. Claro, tenemos falta de muchas especialidades donde el especialista puede ser único en la ciudad, entonces su trabajo es insuficiente. Tenemos que crear alguna forma de poder hacerle atractiva a la ciudad a los diferentes especialistas, ¿verdad? Que vengan de Monterrey, de Saltillo, aunque a veces los que somos de aquí se van a decir, cálmate que no vengan más. Yo le digo, oye, pues entre más vengan, vaya, acorde a la población, mejor, ¿verdad? Sí, claro, yo creo que hay mucho celo profesional como en todas las profesiones. Tú le puedes hablar a todos los otorrinos de la ciudad y te darás cuenta que en lo personal yo siempre he sido una persona muy comunicativa con ellos. Me han llamado, oye doctor, préstame un instrumento, con mucho gusto. Buena relación. Bueno, ahí es una bola de nieve que se ha creado ya, ¿verdad? O sea, uno no tiene por qué ejercer una profesión que no le corresponde. Así de sencillo. Aunque seas médico, yo no puedo andar curando huesos quebrados, ¿verdad? No puedo poner un yeso. Lo hice cuando fui médico en mi entrenamiento, pero no lo debo de hacer, no estoy capacitado. En primer lugar es falta de ética de la persona, ¿verdad? Segundo lugar, puedes hacer un daño a alguien que no viene buscando ayuda, ¿sí? Tercer lugar, lucras con eso. O sea, estás lucrando. Una cosa es que yo me preparé, fui a cursos, desgasté mucho de mi tiempo, yo tengo que recibir unos honorarios y cada quien puede cobrar lo que quiere. Hay gente que dice, oye doctor, es que es bien carero. Bueno, es lo que él cobra, ¿verdad? Así como hay restaurantes de una fondita que te sale 50 pesos y puede ser un restaurante gastarte 500 pesos, es la decisión de cada persona, ¿verdad? Pero sí, el problema es nuestras autoridades. Nuestras autoridades no tienen capacidad de encontrar esos médicos que falsamente están ejerciendo una profesión, que no tienen certificación. Nosotros legalmente debemos estar certificados. Hace años era un gusto, un plus a tu especialidad. Sabes que yo estoy certificado, y para la gente certificarte, ¿qué significa? Es cuando terminas tu especialidad, la nación, la Secretaría de Educación Pública te da una cédula para ejercer tu profesión. Y si tú quieres estar certificado, tienes que presentar un examen en un comité que está avalado por un comité nacional y lo tienes que pasar. Saliendo de la especialidad, tú ya sales certificado. Los médicos que se quisieron certificar ya siendo especialistas tuvieron que presentar ese examen también, ¿sí? Y para mantenerte certificado tienes que ir a congresos y a cursos cada 4 o 5 meses, ¿verdad? Para juntar unos puntos. Entonces, ese contraste de tener la certificación, hacer todo el esfuerzo y encontrarte con médicos que no lo hacen y aún así los permitan consultar, que te los topas en el quirófano, en hospitales que también hacen mal en recibir a esos médicos. ¿Sí me entiendes? Entonces, para hospitales que se certifican, es una competencia desleal que tengas hospitales pequeñitos donde puede entrar cualquiera, no te piden cédula, los precios son muy bajos. ¿A costa de qué? Siempre le digo a mis pacientes, ¿cuánto cuesta su salud? No, doctor, es que me quiero ir a operar a la Cruz Roja. La Cruz Roja es una institución valiosísima, valiosísima. Está para algo, pero la gente le ha sacado provecho a los costos tan bajos y no está hecho para eso. ¿Sí me entiende? Entonces, regresando al tema de médicos que ejercen su profesión sin serlo, sin tener esa especialidad, pues deberían de tener problemas con la autoridad y desgraciadamente no los tienen. Lo más riesgoso es que se equivoquen en un diagnóstico desde un principio, que nos ha tocado muchas veces verlo aquí en esta silla, ¿sí? Donde el paciente viene con tratamientos de hasta 3 o 4 meses recibiendo medicamentos que le ponen en riesgo su salud, claro, que se perdió ya tiempo valiosísimo para poderlos ayudar y que a final de cuentas ese paciente pues va a tener unas consecuencias a veces hasta terminales y a los médicos no les pasa nada. O sea, no hay ninguna autoridad que
persiga eso, ¿verdad? Entonces sí se debe tener mucho en cuenta la población. Gracias a estos programas y gracias a que ahora todo el mundo tenemos acceso a las redes sociales, tú tienes acceso a mi cédula profesional poniendo mi nombre en una página, ¿verdad? Donde ahí sale. Ahora, ya que tú tienes eso, ya tienes una garantía de que el médico, aunque sea, tiene una especialidad, está certificado. Ahora, hay doctores certificados y médicos certificados que tienen todas sus credenciales y aún así tienen ciertos problemas, ¿verdad? Entonces, aquí va enfocado que la certificación te da algo de garantía, aunque sea, ¿verdad? Yo lo que te comentaba, lo primero es recurrir al médico. La relación médico y paciente es valiosísima, pero cuando esta relación se, se oxida o se rompe o alguno de los dos partes no está a gusto con la relación, entonces se tiene que buscar una segunda opinión de la manera más rápida posible. El médico no debe nunca acostumbrarse a tratar a los pacientes de la misma manera. Eso es lo principal. Cada paciente es único, es individual y cada uno tiene un problema. Aunque uno en la especialidad se enfoca tanto a algo tan específico que a veces puedes sentirte cotidiano, ¿verdad? Para no decir aburrido, pero para algo uno decidió ser la especialidad. O sea, la escogiste tú. Entonces, el paciente y el médico deben tener una relación muy estable, porque si no, se pierde esa comunicación y tanto el paciente se puede sentir ofendido y el médico se puede sentir olvidado. O sea, decir, tú no me regresaste conmigo. Yo te dije que vinieras a las 3 semanas, vienes 3 meses después y vienes con este problema, yo ya no te puedo ayudar. Y se molestan los médicos, no con justa razón, porque no te tienes por qué molestar. Tú tienes que atender al paciente, aunque él haya decidido no venir contigo. ¿Qué problema está? Ok, bueno, explicas que ya está más avanzado el problema, que si hubiera venido antes hubiera sido mejor, pero hay que ayudarlo. Claro, ¿no? El paciente es tu responsabilidad 100%. O sea, si hablamos en terapias farmacológicas, en terapeuta quirúrgica, el médico es el responsable de ese paciente todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sí? Si tú operas un paciente, la responsabilidad está en ti. En el quirúrgico, posoperatorio inmediato y tardío. O sea, tú tienes que responder por ese paciente todas sus necesidades. Que si le duele, que si sangró, que si no se siente bien, que si regresó el problema, todo es responsabilidad del médico que lo trató. Que los resultados pueden variar, claro. Somos individuos, ¿verdad? Cada persona puede responder diferente. Yo creo que alentando a los médicos que sigamos haciendo nuestro trabajo como nos corresponde, ¿sí? Que el éxito no llega tan rápido, que hay que trabajar muchos años. La prueba aquí está, mi papá tiene, pues usted lo conoce, ¿verdad? Casi 40 años siendo otorrino y sigue viniendo todos los días a la consulta. Que los pacientes no están hechos para lucrar, están hechos para que nosotros los podamos ayudar, ¿sí? Que estamos en un pueblo chico, todo se sabe, nada se esconde. Es mejor portarte bien, actuar bien, tratar a los pacientes con dignidad y poco a poco vas a tener o vas a cosechar los frutos que tú vas sembrando. No, hombre, al contrario, al contrario. Muchas gracias y aquí estamos a sus órdenes. Ciencia. Muy bien. Un poco comentando el video, muchos aspectos que se dan en nuestro medio, ¿no? No todos los que están, por ejemplo, todos se dan en cirugía reconstructora y demás, que ahora se ha cundido todos estos programas con botox, tratamientos y demás, y muchas veces son colegas que solo han hecho un diplomado y que tienen la responsabilidad, ¿no? Entonces, la responsabilidad ya desde la antigüedad ya se veía el carácter sagrado que tenía el médico eh, en cuanto a su responsabilidad profesional y que le daba una pena y una indemnización pecuniaria, que es lo que estamos diciendo, el resarcimiento del daño. Y el código de Hammurabi en Babilonia, la ley aquiliana en Roma, que ya daba una responsabilidad penal, responsabilidad civil,
responsabilidad administrativa, responsabilidad ética. La responsabilidad médica, entendida como la obligación que tiene todo médico, todo personal de salud, de responder por las consecuencias perjudiciales de los actos en el ejercicio de la profesión. ¿Cuáles son las causas más frecuentes por demanda, por responsabilidad profesional? Demora en el diagnóstico, que puede tener consecuencias fatales, accidentes terapéuticos, agravación de alguna enfermedad primaria, tratamientos incompletos, cuidado o seguimiento inadecuado. También es importante que puede haber errores en el diagnóstico. Entonces, todo acto médico es toda intervención o examen con fin diagnóstico, tratamiento de la enfermedad, rehabilitación del paciente, llevados a cabo por un médico. Y hablamos de culpa médica, que puede haber dolo cuando hay la intención deliberada de causar daño. Por ejemplo, el aborto, un certificado médico falso, etc. Culpa, que si bien no hay la intención deliberada, hay la falta de intención de dañar, pero hay una negligencia, desidia, impericia, falta de precaución, falta de diligencia, o sea, negligencia, imprudencia, que va a producir daño, que va a producir perjuicio, ¿no? Y que frustra el incumplimiento de una obligación que debe ser imputada a quien la causa. Y hay el caso fortuito, donde los hechos son extraños al ser humano, pueden ocurrir al azar. Por ejemplo, cuando el médico no ha previsto un resultado porque este no era previsible, por lo que no se puede ser imputado. Eso va a decir error médico, evento adverso, prevenible o no, y la iatrogenia. Entonces, la culpa médica, la culpa es un defecto de una conducta indebida. Puede ser por voluntad, puede ser por intelecto, puede ser positiva o negativa, o sea, comisión u omisión, de evitar o prever un daño, donde se caracteriza por incumplir obligaciones y deberes preexistentes que van a causar daño a otro. Y obviamente la ley, la administración, la normativa ordena la reparación del mismo. Entonces, este acto médico obviamente no se hizo con intención de causar daño, pero se ha producido por falta de previsión para evitar ese daño. Vale decir, por negligencia, impericia, imprudencia, inobservancia de la normativa. Entonces, hay formas de culpa médica. El ordenamiento jurídico impone al médico una obligación de responder por las consecuencias dañosas de su actividad profesional. Vale decir, se refiere al comportamiento o actuación del médico o del personal paramédico. Un caso de impericia, de imprudencia, de negligencia, de inobservancia de la normativa o mala conducta profesional. Entonces, no se olviden que siempre, lo repetimos por tercera vez, que la responsabilidad médica es la obligación que tiene el médico por reparar la falta cometida en el ejercicio profesional. Debe indemnizar a la persona dañada y puede sufrir una pena. Entonces, entre estas vamos a tener la responsabilidad administrativa, que son infracciones administrativas que por acción o omisión vulneran, incumplen normas legales, reglamentos, entonces procesos administrativos. Hay la responsabilidad civil, que el médico debe resarcir el daño producido por su accionar, por el ingreso de un paciente a un establecimiento de salud o requerir sus servicios, etc.
Y la responsabilidad penal tiene por objeto o sea, que nuestra causar daño y la responsabilidad profesional tiene tipicidad, antijudicial y pena, vale decir, está tipificado como delito. Entonces, la responsabilidad administrativa está con relación al Código de Salud, a la Ley 3131, a la normativa en actual vigencia. Todo este accionar está con independencia de que haya causado o no daño en la salud del paciente. Muy bien, vamos a hablar en primer lugar de la responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil médica son situaciones nacidas de la tecnología, de nuevas concepciones de enfermedad, problemas éticos, etcétera, que se pueden dar esta responsabilidad civil médica. Entonces, esta responsabilidad civil existe la contractual, que se origina por el incumplimiento de obligaciones nacidas a través de un contrato, perdón. Esa es una responsabilidad contractual. Hay la extracontractual, donde se origina en el daño al patrimonio de otra persona o con quien no existe vínculo contractual, que tiene una fuente conducta que puede romper el deber de diligencia, de cuidado, de imprudencia a las personas en sociedad. Y la culpa es la omisión de cálculo, la falta de previsión de un resultado desastroso. ¿Qué elementos necesitamos para que exista una responsabilidad civil? Primero, el hecho. Un conflicto, un accionar médico-paciente que haya causado daño o perjuicio. Y para eso el juez determina una culpa. Y entre culpa y hecho o culpa y daño va a haber los nexos causales. Dentro de la responsabilidad civil tiene la función o la obligación de resarcir el daño o los perjuicios ingeridos o producidos al paciente directo o por un tercero. Entonces, una persona que es responsable civilmente está obligada a reparar un daño sufrido por otro. Entonces, ¿qué es la responsabilidad civil? Es cuando hay daño, la víctima pide reparación en cuanto a responsabilidad civil. Y la reparación no es una sanción, pero sí es un fallo dentro de la responsabilidad civil. Entonces, hay tres aspectos que hay que tomar en cuenta para la responsabilidad. Que haya habido un perjuicio o un daño en un paciente, que exista la culpa y que pueda haber un vínculo de causalidad entre la culpa y el perjuicio, aun cuando se trate de una responsabilidad contractual, ¿no? Entonces, básicamente lo que se resume en la responsabilidad civil es el resarcimiento del daño. Entonces, ¿cómo podemos resarcir el daño? Puede ser judicialmente, donde los tribunales en un proceso cubren o calculan, por ejemplo, la cuantía que debe cubrirse en base a informes periciales que desempeñan un papel muy importante. También puede ser por convención, que esté una cláusula dentro del contrato que puede ser de tipo penal, y por vía legal, donde el poder público, mediante normas expresas, puede eximir la indemnización o bien fijarla de cierta manera. El otro aspecto que tomamos en cuenta es la responsabilidad penal. ¿Y qué entendemos por culpa?
Culpa es toda imprudencia, impericia, negligencia o incumplimiento a la norma que tiene como resultado la lesión, daño o puesta en peligro de un bien jurídico, ya, violentando además el deber objetivo del cuidado, ya. Entonces, dentro de lo que hablamos del Código Penal, el artículo 274, que habla de lesiones culposas, habla que culposamente causare a otra alguna de las lesiones previstas en el capítulo, puede tener una multa de 240 días o una prestación de trabajo para el Estado de un año. Para que calculen los 240, un día de prestación de trabajo es más o menos 80, 90 bolivianos de acuerdo al salario mínimo nacional. Y obviamente ahí recordamos el delito de lesiones, que el 270 son consideradas lesiones gravísimas. Se sancionará con una privación de libertad de 5 a 12 años a quien resultare alguna de las consecuencias. Primero, que hay una enfermedad o discapacidad psíquica, intelectual, física, sensorial o múltiple, que haya daño psicológico o psiquiátrico permanente, no hay baremo por calcularlo, que haya la debilitación permanente para la salud o pérdida total o parcial de un sentido, un miembro, de un órgano o de una función. Y tener una incapacidad permanente por encima de los 90 días, que haya una marca indeleble o formación permanente en cualquier parte del cuerpo. El de graves y leves se dará una privación de libertad de 3 a 6 años a quien de cualquier modo ocasionar a una persona un daño físico o psicológico no comprendido en el artículo, no comprendido la incapacidad para el trabajo que sea de 15 y menos de 90. O sea, no comprendido en el artículo anterior, quiere decir, ¿no? Y que sea de 15 a 90 días. Si la incapacidad fuere de 14 días para abajo, hablamos de lesiones leves, el autor va a imponer una autoridad o una sanción, perdón, que es trabajo comunitario de 1 a 3 años. Y si la víctima sea niña, niño o adolescente, la pena será agravada en 2/3. ¿Ya? Hay una pena. Y actuamos el artículo 260, que de una manera se lo modifica también, que habla de homicidio culposo. Dice el que por culpa causar la muerte de una persona incurrirá en una reclusión de 6 meses a 3 años. Pero él tiene, o sea, si la muerte, hablamos del párrafo anterior, pero si la muerte es con una consecuencia de una grave violación culpable de los deberes inherentes a una profesión, a un oficio o cargo, la sanción de reclusión va de 5 años. ¿Ya? Ahora, el 154, que es el incumplimiento de deberes, que todo servidor o servidora pública que ilegalmente omitiere, rehusare, hacer o retardare algún acto propio de las funciones, será sancionado de 1 a 4 años. Y bueno, entonces ese es el aspecto que hay que tomar. Otro artículo que es importante es el artículo 216, que habla de los delitos contra la salud pública. Y en el inciso 9, habla de realizar cualquier otro acto
que de una u otra manera afecte a la salud de la población. Hay que tomar muy en cuenta el artículo 271 bis, esterilización forzada. La persona que prive a otra de su función reproductiva de forma temporal o permanente sin su consentimiento expreso voluntario está libre e informado. Puede ser informar al paciente o a su representante legal en caso de que la persona tenga una discapacidad intelectual, o por lo menos será sancionado con la prueba de pena de privación de libertad de 5 años. Esto en cualquier paciente no se puede decidir por él quitándole la función reproductora. Ahora, el dolo se refiere a cuando hay conocimiento del mismo, pero a pesar de tener conocimiento, hay la voluntad de hacerlo. Entonces, el mapa con el elemento intelectual no tiene. Y el dolo entonces quiere decir que hay intención, que en el aspecto cognitivo, yo entiendo que esto que estoy planteando no se debe hacer, pero a pesar de ello tengo la voluntad de realizar. Entonces, sí hay dolo. Entonces, el delito doloso, que aquí lo hemos cambiado por la clase, el delito médico doloso, se radica en que es todo acto médico de acción o omisión. ¿Ya? Ahora, este delito médico doloso habla de que todo acto médico, ya sea por acción u omisión, de manera voluntaria y conscientemente deseada, que transgreda el orden jurídico. Entonces, el artículo 14 del Código Penal habla de delito médico de una acción dolosa, que tenga la intención de hacerlo, que sepa que a pesar de que lo haga hay responsabilidad. Entonces, esto va a ser ejecutada por un médico. ¿Ya? Partiendo de eso, hay el delito de falsedad material, el 198 del Código Penal. Hay el artículo 201 del Código Penal que habla de la falsedad ideológica en el certificado médico. Ojo, cuando nos piden el hacer el favor de dar un certificado. La violación del secreto profesional, que está en el artículo 302, en su segundo inciso, y están los delitos provisionales, en su artículo 345, bis tercero, que es un párrafo del Código Penal que se lo modifica. ¿Ya? Y específicamente hay algunos aspectos que me gustaría que veamos en la Ley 348, la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. El artículo 271 bis, que habla de la esterilización forzada, y ese es el artículo que me estaba refiriendo hace rato, habla de que la persona que prive a otra de su función reproductiva, ya sea de forma temporal o permanente, sin el consentimiento expreso y voluntario del paciente, ¿no? Entonces, no podemos hacer cualquier función de esterilización, parche, DIU, todo, si no tiene un consentimiento informado. Entonces, la pena va a ser agravada en 2/3 del delito cuando se trata de una mujer de edad o aprovechando la condición de discapacidad para hacer el 252. Ahora, si el delito se comete perpetrando la intención de destruir o parcialmente un grupo, nación, social, pueblo indígena, originario, etcétera, se dará una pena de 30 años con privación de libertad sin derecho a indulto.
No se olviden de este artículo del 271 vista de decisión forzada, que pacientes menores, que pacientes con patología mental, queramos hacer esta acción que puede haber la intención buena, pero que es un delito. Entonces, hablamos del certificado médico. En su artículo 65 dice que para establecer el estado físico de la mujer que hubiera sufrido una agresión física, sexual o cualquier profesional de salud que preste servicios en instituciones públicas o privadas acreditadas, deberá extender un certificado médico de acuerdo al protocolo único de salud. Ojo, que todo paciente por violencia doméstica o intrafamiliar o delito sexual en un centro de salud tiene la obligación de extender un certificado médico. Ahora, para fines judiciales, este certificado médico lo tendrá como indicio respecto a los delitos establecidos y a la homologación que pueden tener un valor probatorio. Ahora, el certificado por ahora dice que tiene que ser homologado por un experto o experta forense, quien deberá entrevistar en primera instancia al profesional que extendió el certificado. Ahora, para practicar el examen médico de la mujer. Entonces, no se olviden que a todo paciente con violencia intrafamiliar sexual hay que atenderlo y hay que emitir su junta o darle su certificado, ¿no es cierto? O sea, ya hay los formularios únicos que puedes llenar en violencia física, todo el personal de salud y en sexual, solo el personal médico. Entonces habla del personal médico de los tres subsistemas, público, seguridad a corto plazo y privado, que tienen que extender de oficio, de forma obligatoria, gratuita y en papel corriente, o sea, ya hay los formularios. Los certificados médicos a mujeres que requieren atención por daño físico o sexual o emergente violencia. Cada médico forense tiene carácter prioritario de homologar los certificados médicos, no sé, los certificados médicos en caso de violencia se debe establecer contra las mujeres, se debe establecer el grado de impedimento, que por ahora, de acuerdo al artículo 20 y numeral 9, tendrían que ser entrevistados por se tendría que dar a la mujer totalmente gratuito, con el delito de lesiones, sin ir a establecer días de incapacidad. Pero el médico sí ya lo puede establecer. Pero también hay un incumplimiento de deberes en el artículo 154 de esta ley, que justamente está como incumplimiento de deberes de la protección a mujeres y en situación de violencia. Muy bien. A diferencia del que hemos dado hace rato, porque ese es incumplimiento de deberes en el Código Penal, este es incumplimiento de deberes en hechos donde la mujer esté vinculada a un hecho de violencia intrafamiliar o sexual, no otro por si acaso. Entonces, si es así, el servidor público, mediante acción o omisión, en ejercicio de la función pública, propiciere la impunidad o obstaculice la investigación del delito de violencia sexual contra las mujeres. ¿Qué pasa si hacen este delito? Pueden tener de 90 días de incapacidad con 120 días. Y se hace una rehabilitación de un año y los años en cuanto al ejercicio de la función pública. Muy bien. Vamos a ver ahora cuál es el procedimiento de una denuncia en caso
de una responsabilidad profesional por supuesta mala praxis. Y aquí vamos a ver un caso que se dio en el Paraguay. Fui sometida a una cirugía de abdominoplastía, una lipo con una abdominoplastía, la cual después derivó en una tromboembolia pulmonar bilateral. Fui ingresada en terapia intensiva en el sanatorio americano por el tromboembolismo pulmonar bilateral. Después de eso me trasladaron al IPS. Estuve en el sanatorio americano estuve 3 días, en el IPS estuve 5 días más. Después pasó ya el tema de la tromboembolia pulmonar. Fui dada de alta. Antes que sigas contando, Celia, ¿me puedes mostrar nuevamente? Celia, te voy a pedir que te pares un ratito, porque ella nos va a mostrar, Juan Carlos, de qué manera ella quedó. Así quedaste, Celia, después de esta. Sí, mi cuerpo habla. Las secuelas que yo tengo son irreversibles. Todo lo que estoy pasando y lo que ya pasé, para que estoy denunciando para que ninguna otra mujer, madre de familia, tenga que pasar por todo lo que yo pasé, por todo esto. Porque después del hecho de que tuve la tromboembolia, fui dada de alta, que la tromboembolia, las grasitas fueron migrando a los pulmones. O sea que tus pulmones estaban con grasa, ¿verdad? Las arterias de mis pulmones estaban tapaditas y corrió peligro mi vida, porque es algo muy grave lo que me pasó. ¿Cuántos días estuviste en terapia intensiva? 8 días. Y a vos te pintaron la película como que, bueno, hoy te hacías la cirugía y al día siguiente ya estabas de alta. Al día siguiente, sí, porque cuando al día siguiente me ayudaron a caminar, yo no podía. Bueno, yo presenté dificultad respiratoria. Yo me operé el 24, mi cirugía duró 8 horas. Salí aproximadamente a las 22 horas. De ahí, a la madrugada ya sentí dificultad respiratoria. Después de esto, fue que me fui ingresada a terapia y todo eso. Bueno, esa parte ya pasó la primera pesadilla. Fui dada de alta, seguía yo yéndome al médico cirujano, Alexis Gallagher, el médico que me operó, que hoy día está imputado. Después de eso, mi abdomen necrosó, volví. Él me hacía las curaciones con suero fisiológico, me ponía una pomadita colagenasa y unos granulantes. Después, como yo no veía mejoría en el tratamiento que él me estaba dando, ya estaba desesperada, concurro al Centro Nacional del Quemado y Cirugía Reconstructiva aquí en Sajonia, sin una orden judicial como él dice, como dice el doctor Alexis Gallagher. Me fui, me fiché, me inspeccionaron los médicos, viene la infectóloga, me hacen un ensopado, encuentran 4 tipos de bacterias en mi abdomen. Fui intervenida de urgencia, quedé internada en el Centro Nacional del Quemado por 2 semanas más y el tratamiento fue largo. Duró más de 5 meses para que se cierre toda la herida que tuve, y las secuelas que me dejó esto es irreversible. Yo no quiero que ninguna otra mujer, ni madre de familia, pase por todo el calvario que yo estoy pasando, por todo lo que yo pasé, por todo el sufrimiento que pasaron mis hijos, que pasó mi familia, que pasaron mis seres queridos, que pasé yo. Es algo terrible que no quiero que nadie, ninguna persona vuelva a pasar por esto. Decías incluso, Celia, que te cuesta mirarte al espejo. Hasta hoy día, yo te puedo mostrar esto, ¿verdad? Pero yo no me acepto, yo no me puedo ver en el espejo. Yo no puedo aceptar todavía todo esto que me ha pasado. Decías que esto fue un regalo de tus hijos, ¿verdad? Sí, fue un regalo de mi hija mayor.
¿Cómo te sentís hoy, Celia, después de todo esto? ¿Cómo estás contando tu historia? Y después de todo lo que pasé y sigo pasando, este médico está imputado por lesión grave. Me amenazó públicamente en una radio de que iba a ir a parar sobre choferes del Chaco y Mariscal López, porque él siempre me dijo que él tiene, como es político, tiene mucha influencia. Creo que es director médico de la justicia electoral, pero yo creo y yo confío en la justicia paraguaya de que mi denuncia tiene que llegar a un buen puerto, porque no quiero que nadie. Públicamente me amenazó hace unos días. Vos sos de Ciudad del Este, no sos de Asunción. No, yo soy de Ciudad del Este. Viniste exclusivamente para la cirugía. Claro, era porque él me dijo, bueno, listo, es algo sencillo. Generalmente 24 horas y estás de alta. Después tenía que quedarme unos días más para hacerme las curaciones, qué sé yo. A la semana yo tenía que estar de vuelta en mi casa. ¿Cómo llegaste hasta este médico? ¿Vos le conocías? ¿Tenía alguna referencia de él? ¿Cómo fue para que decidas hacerte con él? Por una amiga que tenemos en común, por una pariente que tengo. O sea que había plena confianza. Por supuesto, yo acudí porque aparte que él cuando te habla, él te habla de que él es el mejor, de que tiene títulos en Estados Unidos, en España, en esto. Cuando vos te llegás a un médico, crees que es el mejor, por eso te pones en sus manos, y más como él se estaba vendiendo también. Ale, Bueno, Juan Carlos, esta es la historia entonces de Celia. Sí, te escucho. Ale, ¿qué le Sí. dijeron los otros médicos? Voy a Sí, le puedo ponerle poner el Fito, retorno, el auricular, exacto. un momentito. Fito Cabral te saluda, estamos acá con Juan Carlos Vareiro. Te quería consultar, ¿tuviste alguna pericia médica, algún diagnóstico médico que hable de una mala praxis después de todo el tratamiento largo que tuviste al que tuviste que someterte? Mi cuerpo habla Sí. de lo que pasó. Ujú. No, te preguntaba en el sentido de que todos los médicos que te atendieron después de esta Claro, cirugía... el Centro Nacional del Quemado Sí. pasó su informe a la Fiscalía ya. Ajá. Y en ese informe ellos hablan de algún tipo de mala praxis. No, yo eso no te podría Ujú. decir porque más que nada yo puedo contar lo que a mí me pasó, Claro, yo puedo contar mi claro. historia para que ninguna otra mujer tenga que pasar por esto. Pero la parte legal o toda esa parte se encarga el abogado y yo no Sí. tengo conocimiento porque yo no o la parte médica no te puedo decir porque yo soy una madre de familia, Claro. ama de casa, Y que nunca cuando- pensé pasar por esto. Claro, no, más que nada justamente esa es la intención. Cuando vos te sometes a la cirugía, después empezás a sentir dolor, no pasa eso. ¿Qué te dice el doctor Gallagher cuando vos le decís, no, esto no es normal? Él me decía que con el tratamiento que él me estaba dando, que era, me quitó toda la piel necrosada, me lavaba con suero fisiológico y me ponía una pomadita colagenasa y unos granulantes, que eso después tenía que ir regenerándose de abajo para arriba. Iba a salir toda carne nueva, buena. Celia, Y él nunca quiso que que yo acuda a ningún otro médico. Él no me quería derivar. Él solamente, ahí es a lo que yo voy, que él agarró y quiso como que tapar todo lo que estaba pasando, ¿entendés? Por eso él no me estaba derivando a ningún otro profesional. Fui sometida. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Primero, cuando hay un reclamo, una queja en un hospital, ¿qué se tiene que hacer de acuerdo a la normativa? Una auditoría médica interna especial. Está en el numeral 4.6
del artículo 4 de la norma técnica de auditoría en salud. Dentro de las recomendaciones se puede pedir una auditoría médica externa. Ahora, cuando hay una denuncia por mala praxis, supuesta mala praxis, ya se tiene que solicitar una auditoría médica externa, que antes lo realizaba el INASES, que lo hace el ASUS para la seguridad a corto plazo, y a nivel de los sedes y el ministerial para el sistema público y privado con sin fines de lucro. Dentro de los resultados pueden recomendar desde procesos disciplinarios hasta remitir todo el caso al Ministerio Público de haber responsabilidad. Si hay una denuncia, hay una querella al Ministerio Público o a la policía, todo radica a través del Código de Procedimiento Penal. Se hace actos investigativos, declaraciones, copias, se pide auditorías médicas, externa, internas, externa, peritajes médicos, etc. Se realiza peritos, puede ser por el IDIF o por el ICUP, y se hace la imputación formal. Cuando hay una imputación formal, hay una limitación al derecho a la libertad. Hay una detención, hay arraigo, se tienen que presentar, hay limitación del derecho a propiedad, se hace anotación preventiva de los bienes, secuestro, etc. Y hay un procedimiento de acusación cuando el caso ha estado bajo el Código de Procedimiento Penal y se hace la acusación, se va a un juicio oral y público, se pagan los costos, hay la condena y la privación de libertad. Recién debería haber el aspecto de publicidad en caso de referencia social, y no como acá que ni siquiera ha sido imputado, pero ya ha salido socialmente, ¿no? Hay la pérdida de la posibilidad de la función pública y el pago por la responsabilidad civil, ¿no? Entonces, hasta aquí sería la clase de hoy.